Cuando los estadounidenses vengan por ti esta noche, usa este cuchillo. No contra ellos, contra ti misma. La hoja pasó de mano en la oscuridad de la bodega. 37 prisioneras japonesas tocaron el acero frío antes de pasarlo a la siguiente, un ritual de muerte. Habían elegido a la mayor para ser la primera. Fumiko, una maestra de caligrafía de 56 años, que alguna vez creó belleza con sus manos. Ahora, esas mismas manos terminarían vidas, empezando por la suya. Océano Pacífico, noviembre de 1945, 3 meses después de la rendición de Japón. Los estadounidenses mantienen vivas a las mujeres japonesas durante meses, susurró Etsu, apretando el cuchillo antes de pasarlo a otra mano temblorosa. Las usan hasta que no queda nada humano. Luego exhiben sus cuerpos como trofeos. Harumi tenía 19 años. Apretaba a su hijo de 2 años contra el pecho. Cuando recibió la hoja, la besó. Primero mi hijo, susurró. Luego yo. Ningún estadounidense lo tocará. No era propaganda, ni rumor. Era lo que cada ciudadano japonés consideraba verdad absoluta. Para estas mujeres, enfermeras, maestras, madres, la captura significaba solo una elección honorable, la muerte antes de que las manos enemigas pudieran alcanzarlas. La puerta metálica se abrió de golpe. Una luz cegadora inundó la bodega. Soldados estadounidenses se recortaban contra el resplandor, figuras imponentes hablando en un inglés áspero y gutural. Una mujer buscó su hoja escondida. Pero lo que sucedió después destrozaría todo lo que aquellas mujeres creían sobre su enemigo, sobre los estadounidenses, sobre la humanidad misma. Y si todo, absolutamente todo, en lo que creías estar seguro, estuviera totalmente equivocado. Estas mujeres estaban a punto de descubrir que el arma más poderosa de Estados Unidos no estaba en su arsenal, estaba en su templanza. Lo más impactante que las esperaba no era el dolor, era la dignidad. No lo sabían aún, pero el destino las llevaría al corazón de Estados Unidos, un campo de prisioneras en Kansas. Allí vivirían algo tan inesperado, tan contrario a todo lo que les habían hecho creer, que muchas no podrían comprenderlo. Soldados que nunca las tocarían. Nunca. Jamás. Guardias que tocaban la puerta antes de entrar, que ofrecían comida, medicinas y mantas calientes, que incluso les pagaban por trabajar. Esta historia real, nacida en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, revela el poder extraordinario de la decencia humana en medio del capítulo más oscuro de la historia. Una historia de enemigas que, por un instante, volvieron a ser humanas. Piensas que ya has escuchado todas las historias de esa guerra. Pero este capítulo olvidado te demostrará lo contrario en los próximos minutos. Las historias no contadas revelan más sobre la humanidad que las repetidas, y esta historia increíble y verdadera, podría devolverte la fe en lo que las personas son capaces de hacer, incluso cuando el mundo les da todas las razones para ser monstruos. Sachiko, una enfermera de 25 años, había robado morfina del hospital antes de que fuera bombardeado. «Suficiente para 6», susurró. Rápido e indoloro. Hicieron planes. ¿Quién iría primero? ¿Quién ayudaría a las madres con niños? ¿Quién sería la última? Harumi practicaba cada noche, después de que su hijo se dormía. Sostenía el cuchillo contra su garganta, luego contra la suya propia. Medía el ángulo. Calculaba la fuerza necesaria. Nunca se permitía llorar durante esos ensayos. Las lágrimas harían temblar sus manos, y unas manos temblorosas significarían sufrimiento para su hijo. La precisión importaba. El cuidado importaba. «Los demonios estadounidenses comen bebés japoneses», le había dicho un anciano, con los ojos desorbitados por el miedo y el hambre. «Mantienen vivas a las madres para que vean». Para la tercera semana de combate, la mayoría de los soldados japoneses en Saipán estaban muertos. Los pocos que quedaban se preparaban para una última carga suicida contra las líneas estadounidenses.
Los civiles estaban solos. El 9 de julio de 1944, las tropas estadounidenses alcanzaron la cueva donde Fumiko, Harumi y otras 35 mujeres se escondían. Apretaron sus armas, listas para cumplir su deber final con el emperador. Ahora, susurró Fumiko mientras las sombras estadounidenses aparecían en la entrada de la cueva. Harumi alzó el cuchillo hacia la garganta de su hijo, pero algo inesperado ocurrió. Un soldado estadounidense con un megáfono habló en japonés entrecortado. No les haremos daño. Recibirán comida y agua. Tendrán atención médica. Por favor, ríndanse pacíficamente. Las mujeres dudaron, confundidas. Tenía que ser un engaño. Todo el mundo sabía que los estadounidenses mataban a sus prisioneros. Su emperador querría que vivieran, continuó la voz. La guerra terminará algún día. Podrán volver a casa. Fumiko, que hacía apenas un momento estaba lista para morir, sintió por primera vez una grieta en su certeza. ¿Y si pudieran sobrevivir? ¿Y si pudieran volver a ver Japón? Esperen, dijo a las demás con voz temblorosa. Solo esperen. Los minutos se estiraron en horas. Los soldados permanecieron fuera, repitiendo el mensaje de vez en cuando. Arrojaron botellas de agua dentro de la cueva. Luego suministros médicos. Luego raciones de comida, sin disparos, sin irrupciones para capturarlas. Cayó la noche. Las mujeres susurraban entre sí. Es un truco, decían algunas. Pero ¿por qué desperdiciar comida en nosotras? Se preguntaban otras. Al amanecer, el hambre y la sed habían vencido al miedo. Las madres no podían soportar más el llanto de sus hijos. Sachiko, la enfermera, fue la primera. Probaré sus palabras, dijo, guardando sus viales de morfina en el bolsillo. Si me hacen daño, sabrán qué hacer. Salió con las manos en alto. Las mujeres dentro de la cueva esperaron los gritos, los disparos, alguna señal de que la propaganda tenía razón. En cambio, solo escucharon silencio. Luego una voz tranquila, y después la de Sachiko llamando desde afuera. «¡Me dieron más agua! ¡Tienen un médico!». Una por una, las mujeres salieron, cegadas por la luz del sol, tras días en la oscuridad, aún aferrando sus armas ocultas. Los soldados se mantuvieron a distancia, señalando una tienda médica, las estaciones de comida. Cuando todas estuvieron fuera, las guiaron hacia camiones. Nadie las registró, nadie las tocó. Harumi abrazó a su hijo con fuerza, el cuchillo todavía escondido bajo la ropa. Aún lista, aún esperando que los monstruos de los carteles se rebelaran. Los camiones las llevaron hasta la playa, donde barcos estadounidenses esperaban para transportar prisioneros a los centros de detención. Mientras eran cargadas a bordo, cada mujer creyó que ese sería el momento en que los estadounidenses mostrarían su verdadera naturaleza. Pero ese momento no llegó, ni ese día, ni al siguiente, ni durante las semanas de procesamiento, antes de que finalmente las embarcaran rumbo al continente. Aún así, no podían creerlo. Toda su vida les habían dicho lo contrario. Aquella amabilidad parecía imposible. Tenía que ser un truco. La verdadera América, la de sus pesadillas, seguramente las aguardaba al otro lado del océano. Durante 12 días, el barco de transporte se enfrentó a tormentas de noviembre en el Pacífico. Las olas golpeaban el casco, que crujía y gemía como un animal herido. Bajo cubierta, las 37 mujeres luchaban contra el mareo, el miedo y el constante presentimiento de lo que las esperaba. «Estados Unidos debe estar en ruinas», susurró Etsu una noche, mientras las prisioneras se acurrucaban para conservar el calor. «Nuestros pilotos bombardearon sus ciudades. Su gente debe de estar hambrienta y furiosa». Fumiko asintió. Todos en Japón sabían de las exitosas incursiones sobre suelo estadounidense. Los periódicos habían mostrado fotos de edificios en llamas, celebrando cada ataque. «Nos harán pagar por su sufrimiento», dijo. Por las noches, las mujeres se turnaban para montar guardia.
Estaban seguras de que los marineros acabarían viniendo por ellas. Los cuchillos seguían ocultos, pero listos. El hijo de Harumi enfermó durante el viaje. Cuando finalmente se acercó a un guardia para rogar por medicina, temblaba de terror. El guardia llamó a un médico, que le dio al niño algo que bajó su fiebre en pocas horas. ¿Por qué lo ayudarían?, susurró Harumi a Fumiko esa noche. No tiene sentido. Necesitan esclavos sanos, respondió otra mujer. Los estadounidenses hacen trabajar a los prisioneros hasta que mueren. En el 11º día, el capitán anunció que se aproximaban a California. Las mujeres fueron autorizadas a subir a cubierta, en pequeños grupos, para respirar aire fresco. Cuando el grupo de Fumiko emergió del compartimento sofocante, ella contuvo el aliento ante su primera visión de América. El puerto de San Francisco se extendía ante ellas, bañado por la luz de la mañana. Edificios altos se alzaban hacia el cielo. Autos recorrían calles llenas de vida. Gente normal caminaba, trabajaba, reía. ¿Dónde está la destrucción?, preguntó Sachiko, confundida. No veo daños por bombas. Tal vez San Francisco no fue bombardeada, respondió Fumiko, aunque su voz ya dudaba. Mientras atracaban, más sorpresas las aguardaban. Civiles bien vestidos paseaban por el muelle. Niños jugaban. Nadie parecía hambriento ni derrotado. Los carteles mostraban estadounidenses comiendo ratas, susurró Harumi. Esos niños se ven sanos. Debe de ser una farsa, insistió Fumiko, aunque sin convicción. Algo montado para nosotras. Tras el procesamiento en una instalación cercana al puerto, las subieron a un tren. Esperaban vagones de ganado, sin ventanas, como los de las historias sobre prisioneros europeos. En cambio, encontraron coches de pasajeros con asientos acolchados y amplias ventanas. Se miraron unas a otras, desconcertadas. ¿Qué clase de prisión era aquella? Mantengan los ojos abiertos, instruyó Fumiko a las demás. Aprendan todo lo que puedan sobre el enemigo. El viaje en tren duró 3 días. A través de las ventanas, Estados Unidos se desplegaba ante ellas. Colinas doradas en California, formaciones de roca roja en Arizona, llanuras infinitas en el medio oeste. Pero no vieron ciudades bombardeadas, ni gente hambrienta, ni puestos de control militares. El campo parecía intacto por la guerra. Tal vez esta no sea la verdadera América, sugirió una mujer. Tal vez nos llevan por zonas especiales, pero había miles de kilómetros de esas zonas especiales. Tierras de cultivo que se extendían hasta el horizonte, tractores arando los campos, pequeños pueblos que aparecían y desaparecían, con campanarios blancos y graneros rojos. Los niños saludaban al tren al pasar. Miren toda la comida que cultivan, dijo Harumi, señalando los campos interminables de maíz. En Japón nos dijeron que América se estaba muriendo de hambre. En las estaciones vieron mujeres estadounidenses trabajando, cargando suministros, vendiendo boletos, conduciendo camiones, vistiendo uniformes militares. Las mujeres japonesas mueren por honor, susurró Sachiko. Las estadounidenses trabajan como hombres. Nada coincidía con lo que les habían enseñado toda la vida. Al tercer día, el tren entró en Kansas. La tierra se extendía plana en todas direcciones, y el cielo parecía inmenso, un azul interminable tocando el horizonte. «Hemos llegado», anunció el traductor. Campo girasol. A lo lejos, entre la bruma invernal, aparecieron los edificios de madera dispuestos en filas ordenadas. Cercas coronadas con alambre de púas y torres de vigilancia en cada esquina. «Se parece a los campos de castigo que describieron», dijo Fumiko, con las manos temblando de nuevo. Las mujeres apretaron las armas escondidas, mientras las bajaban del tren hacia los camiones que esperaban. Aún nadie las registraba, nadie las tocaba. Los vehículos avanzaron a través de la puerta del campo. Banderas estadounidenses ondeaban bajo el viento helado de diciembre. Los guardias estaban firmes, pero mantenían su distancia. «¿Cuándo mostrarán su verdadera naturaleza?», murmuró Harumi,
con su hijo aferrado al cuello. Fueron llevadas a un edificio de procesamiento, de pisos de concreto y paredes verde pálido. Dentro, una mujer estadounidense de mediana edad las esperaba junto al traductor. «Bienvenidas al campo Girasol», dijo a través de él. Su voz era firme, pero no cruel. «Se alojarán aquí hasta que podamos organizar su regreso a Japón cuando termine la guerra». Las prisioneras se miraron entre sí. ¿Regresar a Japón? Eso no podía ser cierto. «No serán dañadas», continuó la mujer. «Recibirán 3 comidas diarias, atención médica y la opción de trabajar si lo desean. Se les pagará por su labor». Mientras se explicaban las reglas, las mujeres guardaban silencio. Desconfiaban. Esto tenía que ser una trampa. El verdadero trato comenzaría una vez que las separaran. Estaban seguras. Las asignaron a barracas, edificios sencillos de madera con hileras de camas. Cada cama tenía un colchón delgado. Nada lujoso, pero infinitamente mejor que el compartimento del barco o las cuevas de Saipán. «Esta noche», susurró Fumiko mientras entraban a sus nuevos cuartos. «Esta noche vendrán». Colocaron sus pocas pertenencias, se prepararon en silencio. Algunas escondieron los cuchillos bajo las almohadas, otras entre la ropa. Cayó la noche sobre las llanuras de Kansas. Ninguna durmió. Se sentaron en los bordes de las camas, observando la puerta, escuchando pasos, esperando el momento en que los monstruos estadounidenses finalmente se rebelaran. Pero lo único que oyeron fue el silbido del viento entre los barracones y el crujir de la madera con el frío. La puerta permaneció cerrada. La noche pasó en silencio, y en ese silencio, la primera semilla de duda echó raíces. ¿Y si todo era mentira? ¿Y si los verdaderos monstruos habían sido quienes les mintieron desde el principio? El amanecer se alzó sobre el campo Girasol. Las 37 mujeres japonesas no habían dormido. «Están esperando a que bajemos la guardia», susurró Etsu, apretando el cuchillo escondido bajo la manta. Un golpe seco en la puerta las hizo sobresaltarse. La puerta se abrió. Un joven soldado estadounidense estaba allí, pero no entró. Permaneció en el umbral, la mirada apartada. «Suministros», dijo simplemente. Otro soldado empujó un carrito al interior, lo dejó y se marchó sin decir palabra. La puerta volvió a cerrarse. Durante varios minutos, nadie se movió. «Es una trampa», murmuró alguien. Sachiko se acercó con cautela y levantó la lona del carrito. «Mantas», dijo, incrédula. «Jabón, toallas, cepillos de dientes, ropa limpia. En el fondo, duraznos enlatados, leche condensada, galletas». «Veneno», sugirió una voz. «No lo toquen», advirtió Fumiko. «Nos dan cosas y luego vendrán a cobrarlas». Aquel primer día transcurrió en una niebla de miedo y confusión. Al mediodía las escoltaron al comedor. Soldados estadounidenses servían estofado de carne, pan y verduras. Recordando la advertencia de Fumiko, la mayoría solo probó pequeños bocados. Observaron a los guardias comer la misma comida en una mesa aparte, conversando, riendo, sin prestarles atención. «¿Por qué no nos miran?», susurró Harumi. «Están fingiendo», respondió Fumiko. «Quieren que bajemos la guardia». Esa noche volvieron a prepararse para lo peor, pero, como la anterior, la noche pasó en silencio. Al amanecer siguiente, el agotamiento pudo más que el miedo. Cuando anunciaron el desayuno, el hambre las llevó de nuevo al comedor. Avena, huevos, café. Fumiko observó cómo una mujer estadounidense llenaba su tazón con avena humeante. La mujer sonrió apenas y pasó a la siguiente, sin amenazas, sin miradas, solo sirviendo comida. Fumiko tomó una cucharada. La avena estaba caliente y dulce. Azúcar real. Una lágrima se deslizó por su mejilla arrugada. «¿Por qué nos alimentan así?», preguntó Etsu más tarde. «Nuestros soldados decían que los estadounidenses matan de hambre a sus prisioneros». «Nos están engordando»,
respondió Fumiko con voz firme. Para experimentos, o algo peor. Pero algunas empezaban a dudar. Harumi observó a la enfermera pelirroja llamada Betty mientras examinaba a su hijo. Las manos de la estadounidense eran suaves, cuidadosas. Le dio medicina y un pequeño coche de madera pintado de rojo. «Thank you», dijo Harumi con su inglés tembloroso. Betty sonrió. Solo sonrió. Sin amenazas, sin crueldad. Esa tarde llegaron más sorpresas. Les ofrecieron trabajos voluntarios. Lavandería, cocina, jardín, con paga. No es obligatorio, explicó el traductor, pero si trabajan, recibirán salario. Los esclavos no reciben pago, susurró Sachiko. Es parte de su juego, dijo Fumiko, aunque su voz ya no sonaba convencida. Al final de la primera semana, pequeños cambios se hicieron visibles. Algunas habían empezado a usar el jabón. Otras aceptaron mantas adicionales. Unas pocas se ofrecieron para trabajar en la cocina. Cada noche seguían esperando que los monstruos aparecieran. Pero cada noche transcurría en calma. En la séptima noche, Harumi se acercó a Fumiko. «Maestra Fumiko», dijo en voz baja, «¿y si todo lo que nos dijeron estaba equivocado?» Fumiko levantó la vista bruscamente. «No debes pensar eso». «Pero nos han dado comida, medicinas, camas calientes. No nos tocan». Harumi vaciló. «Mi hijo está más sano aquí que en Saipan». «Quieren algo de nosotras», respondió Fumiko, pero la duda se coló en su tono. «¿Y si solo quieren paz?», susurró Harumi. Fumiko no respondió. Esa noche, por primera vez, algunas mujeres durmieron de verdad. Unas pocas incluso guardaron sus cuchillos bajo el colchón, en lugar de bajo la almohada. Un pequeño cambio, pero significativo. 2 semanas después, la directora del campo hizo un anuncio. Aquellas que deseen trabajar pueden hacerlo. Lavandería, cocina, jardín. El pago será de 15 centavos por hora. Las mujeres se miraron entre sí. ¿Pago? ¿Dinero real? Es su elección, añadió el traductor. Nadie está obligada. Debe ser un truco, dijo Etsu esa noche. Fumiko permaneció en silencio largo rato. Finalmente habló. Probaré en la lavandería. Si es una trampa, mejor yo. A la mañana siguiente, Fumiko y 3 mujeres más se presentaron en la lavandería. Una mujer estadounidense les mostró cómo operar las máquinas. El trabajo era pesado, pero sencillo. Nadie gritaba, nadie amenazaba. Al final de la semana, la supervisora les entregó a cada una un sobre. Dentro había billetes y monedas, dinero real. Fumiko los sostuvo en la mano, incrédula. Aquello no era esclavitud, era trabajo. Poco a poco, más mujeres se apuntaron. Harumi en la cocina, otras en la oficina. Para la tercera semana, casi la mitad del grupo trabajaba. Con sus ganancias compraban pequeñas cosas: jabón, horquillas, dulces para los niños. Diciembre trajo nieve espesa. Sin pedirlo, aparecieron mantas adicionales, abrigos más cálidos, botas nuevas. «¿Por qué les importa si tenemos frío?», preguntó una mujer. Nadie supo responder. Una mañana llegó una nueva figura, una mujer estadounidense de cabello gris, vestido azul sencillo y una pila de libros en los brazos. «Esta es Grace Miller», anunció el traductor. «Enseñará inglés». Grace sonrió. «Hello, bienvenidas a Kansas». 3 veces por semana enseñaba palabras básicas: hola, gracias, agua, comida, ayuda. Fumiko luchaba con los sonidos. Durante una lección no lograba pronunciar three. Su rostro se sonrojó de vergüenza. Grace se acercó con calma. «Inténtalo de nuevo», le dijo. «Mira mi boca». Fumiko lo intentó. «Sri». Grace extendió la mano y apretó suavemente los dedos de Fumiko. «Está bien. Aprender es difícil». El contacto fue breve, apenas piel contra piel. Cálido, humano. Fumiko se quedó inmóvil. Era la primera vez que un estadounidense la tocaba con intención y sin violencia. El primer contacto no amenazante con el enemigo.
Algo se quebró dentro de ella, algo duro y frío que la había protegido durante años. Una lágrima descendió por su mejilla. Grace simplemente asintió y pasó a la siguiente alumna. Esa noche, Fumiko permaneció despierta. Recordaba la suavidad de aquel toque, la ausencia de amenaza, compasión. Diciembre avanzaba, y el campo se preparaba para la Navidad. Los estadounidenses colgaban luces y decoraciones, cantaban villancicos, parecían felices, a pesar de la guerra. En Nochebuena, los soldados llegaron con sacos. Las mujeres se tensaron, pero dentro había naranjas brillantes y fragantes, pequeños paquetes envueltos, uno para cada mujer y cada niño. Harumi ayudó a su hijo a desenvolver el suyo. Un tren de madera pintado de verde. En el de ella, un pañuelo bordado y una barra de chocolate. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué darnos regalos? Es Navidad, respondió el traductor, simplemente. Esa noche, la barraca olía a naranjas. Los niños jugaban. Las mujeres examinaban sus regalos en silencio, con desconcierto. El hijo de Harumi se durmió aferrando su tren de madera. Ella observó su rostro tranquilo, y por primera vez, desde la muerte de su esposo, se permitió imaginar un futuro. Esa idea la aterrorizó más que el cautiverio. ¿En qué se estaban convirtiendo en este lugar tan extraño? Febrero trajo días más cálidos a Kansas. La nieve comenzó a derretirse. Dentro de las barracas, un tipo distinto de deshielo también estaba ocurriendo. No entiendo, dijo Sachiko una noche. Todo lo que nos dijeron sobre los estadounidenses estaba equivocado. La habitación quedó en silencio. Todavía nos mantienen detrás de cercas, respondió Etsu. Todavía somos prisioneras. Prisioneras a las que pagan por trabajar, replicó Harumi. Prisioneras que reciben atención médica. Fumiko levantó la vista de su diario. En Japón nos dijeron que las mujeres estadounidenses eran débiles, pero aquí conducen camiones, aplican inyecciones, enseñan. Mi esposo decía que las mujeres japonesas deben morir con honor, murmuró Harumi. Las mujeres estadounidenses parecen vivir con propósito. Aquel despertar venía acompañado de dolor. Si esto era falso, ¿qué más había sido mentira? ¿Todavía tienes tu cuchillo?, preguntó Sachiko. Fumiko asintió. Lo guardaba bajo el colchón. No lo había tocado en semanas, pero no podía deshacerse de él. ¿Por qué? Hemos estado aquí 3 meses. Nadie nos ha hecho daño. Fumiko no respondió. El cuchillo ya no era defensa contra los estadounidenses. Era defensa contra un mundo que había dejado de tener sentido. En marzo llegaron noticias que lo cambiaron todo. Japón está aceptando refugiadas, anunció la directora. Eventualmente regresarán a casa. Un murmullo recorrió el grupo. ¿Casa? La palabra contenía tanto consuelo como miedo. Los primeros grupos podrían partir a finales del verano. Esa noche, las emociones fueron un torbellino. Quiero ver a mi madre, dijo una joven. ¿Pero qué diremos?, preguntó Etsu. ¿Qué contaremos sobre este lugar? Era la pregunta que todas evitaban. Si decimos la verdad, dijo Sachiko, pensarán que nos lavaron el cerebro. ¿Y si mentimos?, añadió Harumi. Si decimos que fuimos maltratadas. Fumiko habló despacio. Entonces seremos parte de la misma mentira. Ayudaremos a mantener vivo el odio. En abril, Fumiko vio a Betty, la enfermera pelirroja, caminando de la mano con un soldado. Reían. Aquella imagen la golpeó como un puñetazo invisible. Esa gente amaba, reía, justo como la gente en Japón antes de la guerra. Esa tarde, Fumiko le dijo a una joven. Solía creer que los estadounidenses tenían garras en lugar de dedos, colmillos, que comían niños. Todas creíamos eso, respondió la joven. Sí, asintió Fumiko. Y ahora los veo comer con tenedores, cuidar jardines, enamorarse. Sus manos temblaban.
Lo más difícil no es ser prisionera, dijo. Lo más difícil es descubrir que tus enemigos son humanos. Las mujeres habían esperado la dureza, se habían preparado para la crueldad. Lo que no esperaban era bondad sin motivo, respeto sin recompensa, humanidad sin fronteras. Cada pequeño gesto de decencia era un golpe a la estructura de creencias que las había sostenido. Un día, Harumi encontró a su hijo jugando con un guardia estadounidense. El soldado estaba arrodillado, enseñándole a lanzar una pelota. Esa noche, Harumi lloró en silencio, no de miedo, sino de confusión abrumadora. «Debería odiarlos», susurró a Fumiko. «Mataron a mi esposo, pero cuando los veo con mi hijo, siento gratitud». «Las heridas más difíciles de sanar», respondió Fumiko, «son las que cambian la forma en que te ves a ti misma». Cuando la mente se ve obligada a rehacerse, a admitir que estaba equivocada, ese dolor te transforma para siempre. En mayo, hallaron una bandera japonesa dañada. La directora preguntó si la querían. La aceptaron en silencio. Esa tarde la colgaron en su barraca. Se colocaron frente a ella. Aquel círculo rojo sobre blanco que alguna vez había significado todo. Algunas se inclinaron profundamente, pero algo había cambiado. La bandera ya no representaba verdad absoluta. Era solo tela, un recordatorio del lugar de donde venían. Un lugar hermoso, sí, pero también imperfecto. Un lugar que les había mentido. «Podemos amar a Japón y aún así ver sus errores», dijo Fumiko. «Así como estos estadounidenses nos tratan con respeto, aunque fuimos sus enemigas». «¿Está permitido?», preguntó una joven. «¿Ver ambos lados como personas?». Fumiko no tuvo una respuesta fácil. En Japón tal pensamiento sería traición, pero ya no estaban en Japón, y las mujeres que eran ahora ya no se parecían a las que se escondieron en cuevas, aferrando cuchillos y esperando monstruos. Habían esperado lo peor de la humanidad. Lo que más las desconcertó fue encontrar lo mejor de ella en su lugar, reconocible, innegablemente humano. Y ese reconocimiento las cambió para siempre. Agosto llegó con un calor abrasador. La primera lista de nombres fue publicada. 20 mujeres, entre ellas Fumiko y Harumi, partirían en septiembre. Fumiko leyó su nombre con sentimientos encontrados. 9 meses atrás, regresar a Japón había sido su única esperanza. Ahora la llenaba de incertidumbre. «¿Qué encontraremos?», preguntó a Harumi. «Los estadounidenses dicen que gran parte de Japón está destruido. En las semanas previas a la partida, las mujeres ordenaron sus pertenencias. Habían llegado casi sin nada. Ahora tenían ropa, recuerdos y dinero ahorrado. Fumiko dobló sus ganancias, casi $50, y las guardó en su diario. En un Japón devastado, eso podría alimentar a su familia durante meses». 2 días antes de partir, Grace vino a despedirse. Traía un pequeño paquete. «Para ti», dijo, entregándoselo a Fumiko. Dentro había una Biblia, con su nombre escrito en la primera página. «Quería que tuvieras algo para recordar que no todos en este mundo son crueles», dijo Grace. «Gracias», respondió Fumiko en inglés. «Thank you». Para su sorpresa, Grace la abrazó. Fumiko se quedó rígida unos segundos, y luego se permitió corresponder. Por primera vez, el contacto no le trajo miedo, sino paz. En su última noche, los estadounidenses organizaron una pequeña despedida. Había pastel. Betty trajo botiquines médicos para cada mujer. El guardia que jugaba con el hijo de Harumi le regaló una pelota de béisbol. «Practica», dijo con una sonrisa. «Tal vez algún día Japón y América jueguen juntos, en lugar de pelear». A la mañana siguiente, subieron a los camiones. Muchas miraban hacia atrás, algunas lloraban. Fumiko observó el campo girasol encogerse en la distancia. La bandera estadounidense ondeaba. Los guardias levantaban la mano para despedirlas. No era nada parecido a la América que le habían enseñado a temer. El viaje de regreso tomó 3 semanas.
tren a California, luego barco a través del Pacífico. Cuanto más se acercaban a Japón, más silenciosas se volvían. Cuando finalmente divisaron la costa japonesa, algunas corrieron a la barandilla llorando de alegría. Otras, como Fumiko, se aproximaron con una mezcla de nostalgia y temor. El puerto de Yokohama apareció. Donde alguna vez hubo una ciudad, ahora se extendían kilómetros de ruinas, edificios colapsados, gente viviendo en refugios improvisados. «Esto no puede ser Japón», susurró una mujer. «Esto no puede ser casa». Pero lo era. Desembarcaron en medio del caos. Fuerzas estadounidenses distribuían comida entre largas filas de gente demacrada. Niños de ojos vacíos pedían caramelos. Fumiko viajó lentamente hacia Kioto. Le tomó 8 días llegar a la casa de su madre. El vecindario había escapado de lo peor del bombardeo, pero la pobreza era visible en cada esquina. Cuando Fumiko caminó por el sendero, su madre salió corriendo. A sus 70 años, se había vuelto frágil, encorvada, pero sus ojos brillaban. «Fumiko, hija mía», sollozó abrazándola. «Los dioses te han devuelto a casa». Esa noche, frente a un modesto plato de arroz y verduras, llegó la pregunta temida. «¿Fue terrible? ¿Te hicieron daño?» Fumiko miró los ojos de su madre. Vio en ellos el odio que la propaganda había cultivado durante años. «No, madre», respondió con calma. «No me hicieron daño, ni siquiera me tocaron». Los ojos de su madre se abrieron con incredulidad. «Pero todos saben que los estadounidenses torturan». La radio dijo. «La radio mintió», interrumpió Fumiko suavemente. «Los carteles mintieron. Todo estaba equivocado». Entonces le habló del campo girasol, de la comida, del trabajo pagado, de Grace enseñando inglés, de Betty cuidando niños, de los guardias que tocaban antes de entrar, de la dignidad conservada. Su madre escuchó sin decir palabra. «Si eso es verdad», dijo finalmente, «entonces, ¿qué más era falso?» «Muchas cosas», respondió Fumiko con tristeza. Sacó la Biblia de Grace. «Esto fue un regalo de mi maestra estadounidense. Solo quería que recordara que la bondad existe, incluso entre enemigos». Su madre tocó el libro con cuidado. «Lo más difícil», dijo Fumiko, «no fue ser prisionera, madre. Fue descubrir que nuestros enemigos eran seres humanos, igual que nosotros». Kioto, Japón. Primavera de 1965. Las flores de cerezo caían como nieve rosada. Fumiko, ahora de 76 años, abrió un cajón de su escritorio. Su hija, Midori, observaba mientras su madre sacaba un libro negro, gastado por el tiempo. «Has preguntado muchas veces sobre la guerra», dijo Fumiko. «Sobre mi tiempo en América. Hoy te lo contaré todo». Habían pasado 20 años desde Campo Girasol. Japón se había reconstruido. Antiguos enemigos se habían convertido en aliados. «Esta Biblia fue un regalo de una mujer estadounidense llamada Grace», explicó Fumiko. «La he guardado todos estos años». «¿Por qué?», preguntó Midori. «Porque me recuerda que las personas no son sus gobiernos, que la humanidad puede existir incluso en medio de la guerra». Fumiko le contó todo: la propaganda, los cuchillos escondidos, el terror de aquellos primeros días esperando una crueldad que nunca llegó. «Lo más difícil», dijo, «no fue ser prisionera, fue darme cuenta de que todo lo que creía estaba equivocado, que las personas que me enseñaron a odiar eran solo personas». «¿Qué pasó con las demás?», preguntó Midori. Fumiko sonrió con tristeza. Harumi y su hijo se mudaron a Osaka. El niño creció y se convirtió en maestro de inglés. Sachiko trabajó con médicos estadounidenses durante la ocupación. Etsu nunca logró adaptarse. Seguía furiosa, no con los americanos, sino con las mentiras de su propio país. «Algunas personas nos llamaron traidoras», continuó. «No podían aceptar que los estadounidenses nos hubieran tratado con humanidad. Grace me escribió 2 veces antes de morir, en 1958.
Fumiko giró las páginas de la Biblia. Entre ellas apareció una flor prensada, una flor silvestre de Kansas. A menudo me pregunto, dijo, ¿qué habría pasado si nos hubieran tratado con crueldad? ¿Qué semillas de odio se habrían plantado? ¿Y cómo habrían crecido en ti? En cambio, eligieron vernos como seres humanos, y esa elección lo cambió todo. Me cambió a mí. Cambió la forma en que te crié. El arma más poderosa de esa guerra, añadió, no fue la bomba atómica. Fue la decisión de algunas personas de permanecer humanas cuando todo a su alrededor las empujaba a convertirse en monstruos. Cerró la Biblia y la puso en las manos de su hija. Quiero que la tengas tú ahora, dijo. No por la religión que contiene, sino por lo que representa. Un momento en que alguien extendió una mano humana hacia otra. Y cuenta la historia, Midori. Cuando yo ya no esté, cuéntala. No solo la bondad de los americanos, también las mentiras de Japón. Ambos lados importan. Fumiko hizo una pausa. ¿Sabes? Guardé ese cuchillo durante años, el que planeaba usar en mí misma. En 1952, cuando terminó la ocupación, lo enterré en el jardín y planté un cerezo encima. Señaló por la ventana el árbol floreciente. Cada primavera, cuando florece, pienso en cómo la belleza puede nacer de los miedos enterrados, cómo el odio, cuando no se alimenta, termina por morir. En los años que siguieron, Midori contó la historia de su madre, a sus hijos, a escuelas, a historiadores. La historia de 37 mujeres que esperaban lo peor de la humanidad, pero encontraron algo completamente distinto. La Biblia permaneció en la familia, pasando de generación en generación. Evidencia de que incluso en la hora más oscura, la luz puede brillar. Y en Kansas, los descendientes de los guardias, enfermeras y maestras de Campo Girasol también guardaban sus propios relatos. Historias de pequeños actos de dignidad, de contención, de ver humanidad donde solo había enemigos. Fueron esas pequeñas elecciones las que impidieron que las semillas del odio germinaran en las guerras de la siguiente generación. Hoy, casi 80 años después, esta historia aún conserva su poder. En un tiempo donde es tan fácil ver a otros como enemigos, este capítulo olvidado nos deja una pregunta necesaria. ¿Y si los monstruos que tememos son, en realidad, solo personas como nosotros? Aquellas mujeres llegaron aferrando cuchillos ocultos, listas para morir. Se marcharon sabiendo algo profundo, que la humanidad puede existir incluso en aquellos que nos enseñaron a odiar. Los guardias pudieron haber sido crueles, pero eligieron la contención. Eligieron ver mujeres y niños, no enemigas, y al hacerlo, mostraron una fuerza más grande que cualquier arma. Como dijo Fumiko, lo más impactante no fue lo que los americanos nos hicieron, fue lo que no hicieron. Nunca tocaron a las mujeres japonesas, nunca violaron su dignidad, nunca confirmaron el odio que ellas habían aprendido a esperar. Esa elección, la de seguir siendo humano cuando todo te incita a dejar de serlo, es el mayor coraje de todos. Así que la próxima vez que escuches a alguien descrito como enemigo, recuerda a esas 37 mujeres y sus cuchillos escondidos. Recuerda cómo su historia de odio esperado se transformó en una comprensión inesperada. Porque a veces, la historia más poderosa no es sobre lo que sucede en la guerra, sino sobre lo que no sucede, y cómo esa contención puede cambiarlo todo.